Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal en cualquier parte del mundo que te encuentres. En esta oportunidad quiero compartir algunos entendimientos sobre el paradigma de la conciencia y por qué entiendo que es relevante que quienes tienen la función o el rol de pensar nuevas dinámicas de funcionamiento filosófico, social, económico, tengamos la inquietud de explorar nuevos supuestos fundacionales para nuestro planeta Tierra, para nuestra humanidad, para la única que conocemos con certeza y que no está funcionando bien. Es casi incomprensible cómo con el maravilloso avance de los enunciados de derechos que han comenzado desde los derechos individuales, sociales, más supuestas posibilidades humanas, y cada vez hay más humanos excluidos de estos derechos. También hemos diseñado métodos de extracción, producción, distribución, consumo y tratamiento de todo lo que desperdiciamos, poniendo en estado terminal la vida planetaria. Es evidente que algo está fallando, que los supuestos sobre los que hemos edificado esta realidad deberían de alguna manera repensarse profundamente. A esto me refiero cuando hablo de paradigma. ¿Qué es un paradigma? ¿Sí? Es un supuesto fundacional sobre el cual construimos y diseñamos las realidades. Tal como lo expresó Foucault, toda civilización se construye en base a un orden mudo, a algo que ordena el cómo se diseñan y utilizan, en suma, cómo se experimentará la realidad. Este orden mudo se construye en base a un entendimiento, una episteme, un conocimiento. También, como decía el disruptivo Nietzsche, el conocimiento es una praxis instalada y esa praxis está al servicio de alguna voluntad de poder. Quien ha tratado el tema de los paradigmas intensamente en su obra La estructura de las revoluciones científicas ha sido Thomas Kuhn. Dice que para que emerja un nuevo paradigma, las crisis deben ser reiteradas, disruptivas y sostenibles. Y creo que estamos en este momento. La emergencia de un nuevo paradigma en las ciencias no siempre implica la emergencia de un nuevo paradigma en las sociedades. Y esto es lo que está pasando cuando en videos anteriores les he comentado, ¿por qué? Si todo es energía, no tenemos un paradigma del funcionamiento social basado en los flujos de energía. Porque lo que ha acontecido es que los supuestos fundacionales sobre los cuales hemos edificado esta realidad han generado un desequilibrio de los flujos energéticos. Más diría que si quisiera expresarlo en términos médicos, han generado múltiples trombosis. Hay quienes, como en la obra de Aldous Huxley, los Epsilon casi no reciben energía. Millones y millones de personas no alcanzan la subsistencia, no tienen dónde vivir y la mayoría, más del 70% de la humanidad, no tiene acceso a las grandes posibilidades tecnológicas y a los supuestos derechos que se enuncian o constituyen los supuestos fundacionales de esta civilización. Entonces, voy a compartir con ustedes esta
presentación y que lo he denominado el paradigma de la conciencia. Cuando nosotros hablamos de conciencia, la primera cuestión es ¿cuál es el origen de la palabra conciencia? Y la otra cuestión es ¿conciencia o conciencia? Cuando uno se retrotrae a ver un poquito el origen de este término, encontramos que en la época romana, en la época de Julio César, se empieza a utilizar el término conciencia con S, conscientia, que se interpretaba como estar consciente del bien y del mal. La conciencia, parece que cuando nos referimos a este término hablamos de algo que nos pone en la alternativa de una elección de lo que está bien o lo que está mal. Sin embargo, los griegos, cuyo origen probablemente esté en las culturas babilónicas de los años 2000 antes de Cristo, se referían al concepto conciencia como una capacidad creadora, como estar unido a una capacidad de imaginar posibilidades, donde no había juicios morales. Entonces, como ya he explicado en videos anteriores, encontrar que conciencia sin S se refiere a esta inteligencia que crea la realidad. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, ya existían escritos sobre el tema de la conciencia como una inteligencia creadora. El término adquiere un peso muy importante a partir de toda la obra de Santo Tomás de Aquino, que como comenté, Santo Tomás es un poco la piedra fundacional de muchos entendimientos del derecho. Entonces él se refiere a la conciencia, sin ese, que todo ser humano lleva en su conciencia la ley natural, en virtud de lo cual sabe lo que hay de bien que hacer y el mal que hay que evitar. Ya con el grupo de filósofos del 1600, René Descartes ya habla de un concepto filosófico que atraviesa la construcción del derecho actual y todas las relaciones, que es la conciencia en la sustancia pensante en contraste con la sustancia extensa. Esta idea de la dualidad que atraviesa el sustrato profundo del paradigma sobre el cual hemos edificado la realidad actual. Luego tenemos usos poéticos de la conciencia, siempre atribuyéndole a la conciencia una suerte de voz interior. La conciencia es como la voz del alma, las pasiones, el cuerpo. Friedrich Nietzsche, que me gusta ponerlo en su lugar, porque ha sido de quienes han abrevado Freud, Jung, ha tenido ideas profundas respecto no solo a la conciencia, sino al poder, a cómo se diseña la realidad, en un estilo muy disruptivo, por cierto. El contenido de nuestra conciencia está todo lo que en los años de infancia nos exigieron. Atribuye a la conciencia una suerte de memoria de cómo nos han formateado nuestra primera infancia, o sea, a los mandatos culturales también. Sigmund Freud sostenía que el comportamiento y la personalidad derivan de la interacción constante y única de las fuerzas psicológicas conflictivas. Bueno, acá ya comienza a hablar de preconsciente, consciente y el inconsciente ya en el año 1920. Un tema y un dato importante es que el entendimiento de la conciencia, como la entendían desde las filosofías antiguas, se sistematizó a través de la sociedad teosófica. Por ella han transitado el maravilloso iniciado Rudolf Steiner, también Annie Besant, que tiene importantes escritos sobre la conciencia. Algunos de ellos ustedes los podrán descargar de mi sitio web, que tienen la referencia en la cajita, porque he puesto en un sector del sitio materiales esotéricos, lo llamo, todos los que tienen que ver con estos estudios que son de distribución gratuita, como las obras del tibetano, de Annie Besant,
y algunos otros. Krishnamurti, muy conocido en el desarrollo de la conciencia y el ser humano, David Bohm, de quien ya les he hablado en reiteradas oportunidades, y para David Bohm específicamente, que sería quien ha estudiado, quien es más cercano a la perspectiva que yo estoy abordando, que tiene que ver con esta relación entre el mundo de la ciencia física, la ciencia de la biología y nuestro entendimiento de la conciencia. Para David Bohm, la conciencia no estaría separada de la materia y sería incluyente del pensamiento, el sentimiento, el deseo, la voluntad. O sea, la conciencia incluye a todo. Aunque agrega que la conciencia es más que esto, implica también conocimiento, atención, percepción. Bueno, ha hecho un gran esfuerzo por tratar de darnos una idea de la conciencia como conteniendo a todas las múltiples realidades. Es interesante porque la propia Declaración de los Derechos Humanos también utiliza el término conciencia para referirse a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión como tres instancias distintas de las posibilidades de libertad humana. En nuestro tiempo, el término conciencia adquirió un rol muy protagónico, tanto en la psicología, en la medicina, en las ciencias jurídicas. Pero a pesar de esto, no es preciso. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos conciencia? Uno puede preguntarse por qué no existe consenso respecto a este término que tanto está utilizado, tanto en la vida cotidiana como en los fundamentos de muchas disciplinas. Voy a hacer una pequeña síntesis, si no se me escapa ahí. Veamos. Luego de este recorrido, podríamos acordar algunos consensos respecto a cómo interpretamos el vocablo conciencia. En cualquier contexto interpretativo, al referirnos a conciencia sin ese, se releva la experiencia de tener algo subjetivo e intangible. La conciencia se entiende como algo subjetivo e intangible que incide en la vida humana, incide en las decisiones y tiene un aspecto muy interno, casi emparentado con las creencias. La conciencia no es la psiquis, tampoco son los pensamientos, los sentimientos o el modo de accionar. Sin embargo, contiene a todos ellos. Para algunos, lo que va quedando claro es que la conciencia contiene valoraciones religiosas, morales, éticas, estéticas, de enorme implicancia en las decisiones humanas. En estos usos, la conciencia es algo subjetivo e intangible que contiene apreciaciones específicas. Aquí la conciencia es continente y contenido. Para otros, la conciencia es inteligencia creadora que subyace en todas las manifestaciones planetarias y humanas. En estos usos, la conciencia es algo subjetivo e intangible que no incluye contenidos. Me refiero a contenidos de valor, religiosos, morales, éticos, estéticos, etc. Aquí la conciencia es el continente y no el contenido. Entonces, para zanjar esta diferencia entre las expresiones, cuando nos referimos a conciencia con S, vamos a hacer referencia a algún recipiente que tiene contenidos valorativos de algún tipo. Y luego, para conciencia, lo voy a entender como la capacidad creadora. Mi propia experiencia de la conciencia me gusta reflejarla en lo que yo llamo alegorías, que son así como un chispacito de emociones o la fuerza emocional que despierta lo que estamos tratando. La vida dijo, ¿cómo has cruzado hasta mi orilla?
La experiencia respondió, no lo sé, solo sé que aquí estoy, lo percibo así. La vida dijo, muy simple, llegaste a mí cruzando el puente. La experiencia respondió, ¿un puente? Pues yo no lo he percibido. La vida dijo, entonces quédate en la orilla o continúa tu camino. Todo está bien. La experiencia respondió, pero dime, ¿por qué no lo he percibido? La vida dijo, aún no es tu tiempo. El puente es invisible y vive en ti. Es la conciencia. Solo podemos percibir la conciencia en determinados estadios evolutivos de la conciencia. Me refiero a la conciencia humana en particular. Mi entendimiento de la conciencia, porque es fundacional para todo lo que les estoy comentando. Más allá de las creencias e intentando un abordaje cognitivo de la evolución humana, asumo una triplicidad. Hay una triplicidad subjetiva que tiene que ver con una inteligencia organizadora que se expresa a través de esta fuerza creadora y nos coloca acá en esta realidad vida. Pero luego hay una triplicidad objetiva que tiene que ver con lo que podríamos observar de esta cuestión que es casi inasible, ¿no? La inteligencia organizadora, esta conciencia, que estas fuerzas que ordenan la vida planetaria. Pero hay una triplicidad objetiva, que es la energía, podemos hablar de energía, podemos hablar de conciencia, la fuerza creadora. Antes ya vamos a ver esta relación que hago, que en algún momento estudiamos la psiquis y en otro momento podemos estudiar la conciencia. Entonces, conciencia y formas. La triplicidad subjetiva resulta un insondable misterio. En tanto, la triplicidad objetiva resultaría asequible para el conocimiento científico actual. Hemos arribado a la percepción de que todo es energía. Hemos observado las formas en este momento de la humanidad en sus constituciones mínimas, quantum, átomos, moléculas, y sin embargo aún no hemos arribado a una teoría de la conciencia. ¿Por qué? Es evidente que no acordamos entendimientos de qué es la conciencia. Entonces, la propuesta de mi obra, basada en los estudios de grandes filosofías, etcétera, es otorgarle a la conciencia con minúscula el carácter de una entidad subjetiva y autónoma. Como existe la conciencia, como existe la psiquis, existe la conciencia. Y si existe la conciencia, podríamos transformarla en un objeto de estudio. Entonces, el puente invisible que transforma la energía en todo lo que nosotros conocemos es la conciencia. En el trayecto realiza muchos procesos que podemos descubrir estudiando las leyes de la conciencia, que no es otra cosa que observar los procesos que se realizan en el campo cuántico, que se realizan en la construcción de las realidades a través de átomos, moléculas, etcétera, y a través de cómo se codifica la inteligencia evolutiva, que lo podemos entender a través del estudio de los procesos del ADN. Mi entendimiento de la conciencia es que para que exista un paradigma de la conciencia, deberíamos entender a la conciencia como un objeto de estudio. Es decir, que sostengo que podemos observar, estudiar y constatar científicamente los procesos de la conciencia, es decir, cómo opera la conciencia para expandirse y crear realidades. El conocimiento científico de cómo opera la conciencia nos conducirá a establecer un conjunto de leyes de la conciencia que podremos aplicar a todos los ámbitos de la vida.
En estos videos y públicos es bastante complejo explicar cómo fui desarrollando esta observación del campo cuántico, de los átomos y de la inteligencia molecular para ir atisbando estas leyes que he denominado leyes primordiales de la conciencia. En el libro lo expreso, el libro que publiqué en el año 2013, ahí desarrollo este tema. Los procesos de la conciencia pueden comprenderse observando cómo la energía se despliega en la evolución de las formas respondiendo subjetivamente a las leyes de la conciencia. Esto parece muy complicado, que voy a tratar de simplificarlo cuando inmediatamente ustedes van a encontrar los videos donde doy algunas pautas fundantes o elementales de cómo se desarrolla la conciencia humana a través de los distintos estadios de conciencia. Las leyes de la conciencia constituyen el sustrato profundo que impele a las formas mediante determinadas dinámicas a expresar realidades. La conciencia, cuando evoluciona, expresa realidades más incluyentes, profundas y complejas. Sostengo que estas leyes son observables a través de los átomos, el mundo subatómico y los procesos moleculares. Este es el entendimiento de la conciencia, que a esta altura digo, existen fuerzas que llamaremos conciencia con mayúscula, que son incognoscibles, entran en los dominios de las creencias, no son constatables. El ser humano, a medida que avanza evolutivamente, percibe, conoce, crea y experimenta formas más evolucionadas. Percibimos, conocemos y experimentamos el mundo mediante los 5 sentidos. Este es otro tema que algunas pistas iré dando en próximos videos, pero es un tema que requiere bastante profundidad para que uno pueda captar realmente la potencia o la incidencia que tiene el desarrollo de los sentidos en la evolución humana. Lo representamos, simbolizamos y comprendemos mediante nuestras facultades mentales que se expanden con la evolución. Entonces, lo que yo sostengo con este tema del paradigma es que en el conocimiento actual podría observar, estudiar y constatar científicamente los procesos de la conciencia. Entonces dijimos que hay una inteligencia, una conciencia y la vida que se manifiesta, esto gráficamente. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos del paradigma de la energía? Hablamos de que hay energía, una fuerza creadora, a través de la cual se manifiestan todas las formas. Y que esta relación entre conciencia y formas tienen determinadas leyes, procesos que pueden ser objetos de estudio, y estas leyes o estos fundamentos de cómo realiza el trabajo la conciencia pueden darnos la posibilidad de diseñar otras realidades donde los equilibrios energéticos o los flujos de energía no sean obstruidos de la manera en que está sucediendo actualmente. La primera pregunta que uno se hace, está momento para tomar un poquito de agua, ¿no? Parecen temas como muy abstractos, y lo son. Toda instancia donde se piensa los fundamentos sobre los cuales vamos a edificar la realidad, tiene como mínimo el pensamiento abstracto. ¿Cómo observar la conciencia? La conciencia es una totalidad que se manifiesta por olones de conciencia. Este es también un tema que desarrollo ampliamente, simplemente acá estoy enunciando que vamos a observar olones de conciencia. ¿Qué me refiero cuando digo olones de conciencia?
Cuando nosotros nos hablamos de una forma, cuando decimos, ¿qué es una forma? ¿No? Pero ¿qué es lo que la conciencia diseñó? ¿Qué es lo que tiene contenido una fuerza creadora? Todas las realidades en las cuales vivimos tienen una fuerza creadora. Desde el paquete de azúcar que podemos comprar en un supermercado o en cualquier otro lugar, hasta un grupo humano. Cualquier grupo humano manifiesta una idea de cómo se organiza según los entendimientos de la conciencia de ese grupo. Una legislación es una forma de dinamizar energías. Un edificio a través, si nosotros estamos en una plaza circular, caminamos en círculo. Si es cuadrada, caminaremos en forma de cuadrado. Si es triangular, caminaremos en triángulo. Es decir, las formas condicionan la circulación de la energía. Los tipos de dinero, para lo cual habrá una secuencia específica, tal como encontrarán para los estadios de conciencia. La opinión pública, etcétera, todos son distintas construcciones para dinamizar la energía. Avancemos un poco. Entonces, lo que sostengo en que, si bien la conciencia es invisible, en este momento ustedes están recibiendo esta información a través de ondas que están viajando en el planeta, que también resultan invisibles. Entonces estamos en una instancia donde no podríamos decir que porque es invisible, porque no la vemos, no podemos estudiarla. Ciertamente que algo sea invisible no implica su existencia. En todo caso, podría sugerir alguna limitación perceptiva. Cuando se inició el estudio de la psiquis, ¿existía la psiquis? ¿Qué es la psiquis? En el presente, abordar las cuestiones de la invisible psiquis resulta ineludible a la hora de comprender las experiencias humanas. ¿Qué diferencia existiría entre objeto de estudio psiquis y el objeto de estudio conciencia? El estudio de la psiquis se ha circunscrito a fuerzas que afectan específicamente a los humanos. La indagación de la conciencia comprende la observación de todas las formas existentes. La conciencia es una fuerza creadora de todas las realidades y la inteligencia de esa conciencia, de cómo trabaja esa conciencia desde el inicio de los tiempos en el planeta, está contenida en el campo cuántico, en la energía, cómo la energía va diseñando las distintas, cómo esa energía es empujada, impelida a construir diferentes realidades. Una piedra, una ameba, un dinosaurio, la transformación de los humanos. Entonces, desde sus inicios hasta el presente, el estudio de la psiquis expandió sus fronteras. O sea, cuando se empezó a hablar de la psiquis, se hablaba de la psiquis de los individuos, la personal, después se fue ampliando, la psicología social, colectiva, el inconsciente personal, colectivo. La conciencia humana también podría expandir su estudio en individual, grupal, colectiva. Esto es lo que voy a hacer, voy a tratar de dar algunas pistas cuando abordemos los estadios de conciencia. Avancemos en cómo iluminar nuestro objeto de estudio. Coincidimos de que la conciencia es una totalidad que se va manifestando por olones de conciencia. Voy a dar simplemente un ejemplo para ir redondeando aquí. Los olones de conciencia se observan en cómo dinamizan la energía. Acá presento un ejemplo simple. Una maestra se ve en el frente, los alumnos mirándose la nuca. Es evidente que el flujo de energía, de atención, genera una forma, una dinámica, una organización de la energía. Otra cosa es sentarse mirándose al frente, nos habilitamos, nos reconocemos, etc.
simplemente la forma de ubicación física de determinado grupo de personas genera una circulación específica de energía. Entonces, toda forma, sea esta una ley, sea esta una forma de dinero, emerge de algún principio inteligente, de algún entendimiento humano. Por eso voy a referirme a los estadios de conciencia. Emerge de algún principio inteligente que genera y condiciona la dinámica energética del pensar, sentir y actuar. ¿Cómo observar a la conciencia? La conciencia subyace la dinámica de circulación de determinadas energías, subyace en todo lo existente, en las construcciones, en las organizaciones de espacios de reunión, en cómo circulamos, distribuimos el uso de los recursos físicos, los objetos tecnológicos, en nuestros entendimientos del dinero o de lo financiero, en los métodos, procedimientos y técnicas que usamos. Está implícita una dinámica de circulación de la energía, en los procesos de producción, consumo, distribución y extracción de recursos, en la alimentación, en el vestir, en los aparatos. Ahora bien, la filosofía es la que va a dar origen, como explicaré en el diseño de la Matrix, al paradigma vigente. También el lenguaje, los escritos, las ideas, las teorías, todos recrean al paradigma vigente. Cómo generamos dinámicas humanas a través de sistemas normativos, educativos, culturales, organizacionales, familiares. Bien, he llegado hasta aquí. Simplemente voy a cerrar diciendo: percibir, comprender y experimentar la vida humana y planetaria como energía organizada por la conciencia nos arrojará excepcionales retos evolutivos. Por una parte, deberemos encontrar puntos de anclaje para integrar lo vetusto con lo ignoto, con lo que no se conoce. Y por la otra, seremos impelidos por los pujantes nuevos estadios de conciencia, porque la evolución acontece más allá de nuestra voluntad, a liberar la energía atrapada en las formas obsoletas. Sin lugar a dudas, aceptar las colosales derivaciones de lo dicho puede sonar a una verdadera locura. Sin embargo, confío en que, oportunamente, la aptitud humana para la integración consciente lo haga viable. Este naciente entendimiento del mundo, para desplegarse en profundidad, amplitud y complejidad, tal como lo hacen todas las formas, atravesará sucesivas etapas y análogos. Este inexorable proceso evolutivo está aconteciendo, más allá de que seamos o no conscientes de ello. Bueno, amigos, les agradezco que me hayan acompañado. Espero encontrarnos en otros videos. Si quieren seguir profundizando, los invito a suscribirse. Que tengan una excelente vida. Chao, chao.